Hola a todos, en la clase de hoy vamos a ver las complicaciones crónicas de la diabetes. Empecemos, ¿cuáles son estas? La retinopatía, la nefropatía, neuropatía, las vasculopatías y vamos a ver también el pie diabético, ¿ya? Empecemos con la retinopatía, ¿ya? Para empezar hay que saber que el diagnóstico se hace con el fondo de ojo. De hecho, todo paciente diabético debería hacerse un fondo de ojo por lo menos una vez al año y si es que está alterado tiene que hacérselo con mayor frecuencia. Ejemplo, si tiene una retinopatía inicial cada 6 meses, si es más grave cada 3 meses, etc. ¿Ya? Ahora, se clasifica esta en dos tipos. La retinopatía diabética no proliferativa, ¿ya? Que se caracteriza por los hallazgos que aparecen ahí, dígase, mueren los pericitos, aparecen exudados serios que son unas manchitas amarillas que efectivamente son exudados, ¿ya? Aparecen microaneurismas que son como un puntito rojo, ¿cierto? Los microinfartos que son llamados o conocidos como exudados algodonosos, que son como unas manchas blancas, y también puede haber microhemorragias por si acaso, ¿ya? Ahora, luego aparece la retinopatía diabética proliferativa, que es la más grave, ¿ya? Que se caracteriza por aparición de vasos de neoformación o neovasos y que es la que tiene riesgo de hemorragia vítrea, en el sentido que el vaso de neoformación se rompe y se produce la hemorragia vítrea y el paciente se queda ciego, ¿ya? Ahora, si tengo un paciente diabético que hace amaurosis, ¿ya? Que se queda ciego de un ojo, hay muchas causas que las vamos a ver en detalle en oftalmología, ¿ya? Pero sepan que dentro de las causas de retinopatía diabética no proliferativa estaría el edema macular, que se ha preguntado, ¿ya? Y en el caso de la retinopatía diabética proliferativa, en cambio, lo que tengo es la hemorragia vítrea. Esas son las dos típicas causas que por culpa de una retinopatía diabética dejan ciego a un paciente de un ojo, ¿ya? El edema macular, recuerden, exudados serios en la mácula, ¿ya? Se ha preguntado como exudados serios en el polo posterior, porque la mácula está en la zona más posterior del ojo, ¿ya? Y en el caso de la hemorragia vítrea, la clínica hay que saberla bien. Lo principal es que o se pierde por completo o se altera gravemente el rojo pupilar, ¿ya? Ahora, puede haber algo de percepción de luz y sombra en alguna zona del campo visual y habitualmente no tiene más síntomas más que eso, pero lo fundamental es diabético que se queda ciego de un ojo y lo más importante es y pierde el rojo pupilar, ¿ya? Esa sería la diferencia. El manejo en específico lo vamos a ver en oftalmología. Ahora, ¿cómo se maneja la retinopatía en sí? ¿Ya? Si tengo una retinopatía diabética no proliferativa, lo importante va a ser mejorar el control metabólico, dígase, optimizar el tratamiento de la diabetes, ya sea con hipoglicemiantes orales o con insulina según lo que se vio antes, ¿ya? Ahora, en el caso de que ya sea una retinopatía diabética proliferativa, el manejo debe ser la fotocoagulación láser de los vasos de neoformación, o sea, hay que ir a quemarlos. ¿Por qué? Porque el riesgo es que se rompan y se produzca la hemorragia vítrea. Cuando yo tengo la hemorragia vítrea, muchas veces no hay mucho que hacer. En algunas ocasiones se hace una cirugía vítrea, pero sepan que la mayoría de las veces ese ojo se pierde, ¿ya? Ahora, en el caso del edema macular, también se hace la fotocoagulación. O sea, cuando uno sí hace una fotocoagulación en una no proliferativa, cuando tengo un edema macular. Ahora, cuando hagan esa, el paciente tiene que firmar de puño y letra, así, yo, paciente diabético, que estoy ciego por un edema macular, acepto que me fotocoagulen el ojo, sabiendo que me puedo quedar más ciego. Ya en el sentido que acuérdense que la mácula es la parte que concentra la agudeza visual y si es que la fotocoagulación falla y fotocoagula la mácula, el paciente se queda ciego. La segunda complicación es la nefropatía y en este caso se clasifica en dos tipos, ¿ya? La nefropatía inicial, ¿ya? Y la nefropatía establecida, ¿ya? Ahora, recuerden, la nefropatía diabética inicial se diagnostica con la microalbuminuria, si tiene una microalbuminuria mayor a 30 miligramos en 24 horas, ¿ya? Mayor a 30 miligramos al día. Ahora, la otra forma de verlo, que es más sencillo porque requiere una pura muestra de orina y no juntar orina durante 24 horas, es con la relación albuminuria-creatininuria, el famoso RAC, ¿ya? Que a veces aparece como índice albuminuria-creatininuria, que ahí es igualmente mayor a 30, pero a veces aparece como mayor a 0.03, que esto solamente depende en qué unidades son las que se están considerando, ¿ya? Para dar el informe, en el fondo, para entregar el resultado.
no se aprendan de memoria en el fondo si es miligramos por decilitro partido gramos por decilitro, sino que simplemente apréndanse ambos cortes, en sentido que si le dicen que está en 0.7, obviamente le están hablando en el idioma del 0.03, en cambio si le dicen que está en 20, obviamente les están hablando en el idioma de los 30 miligramos. O sea, en el fondo recuerden esos dos valores y vean qué número es el que se está entregando, y de esa manera se sabe, ¿ya? Estos cortes hay que saberlo, ¿ya? Pero en general no se presta para mayor confusión que se utilice uno de los sistemas o el otro, por si acaso, ¿ya? En el caso de la nefropatía diabética establecida, es la que ya tiene una caída en el clearance de creatinina, o bien aquella que ya eleva los niveles de creatinina, ¿ya? Ahora, uno siempre dice que la insuficiencia renal es aquella que tiene ya una caída en la filtración glomerular, o sea, una caída en la función renal. Y en el caso de la nefropatía diabética inicial, esto todavía no se produce, ¿ya? Pero se va a producir, y por eso es que uno dice, ya tiene una insuficiencia renal que está empezando, que todavía no se ha complicado con una caída en el clearance, pero que hay que actuar rápido. Así que veamos cuál es el tratamiento de ambas, ¿ya? En el caso de la nefropatía inicial, el tratamiento son los YECA, ¿ya? Dígase, en Alapril se puede empezar con 10 miligramos cada 12, incluso puede empezarse con menos. Y el objetivo ahí es que desaparezca la proteinuria, ¿ya? Ahora, en general, uno no inicia con una sola toma de microalbuminuria que esté elevada, ¿ya? Sino que suele exigir que para que haya una nefropatía diabética inicial haya una microalbuminuria persistente. Dígase que por lo menos en 3 meses se haya mantenido esta proteinuria. Así que habitualmente uno con una sola toma controla en 3 meses más y ahí recién inicia el YECA, ¿ya? Ahora, si es que ya tengo una nefropatía establecida, en ese caso debo optimizar el control metabólico, eso hay que hacerlo también en la inicial, ¿ya? Más el manejo general de la insuficiencia renal, más el tratamiento de la hipertensión arterial. Y de aquí lo que más incide en la evolución de la nefropatía va a ser los niveles de presión arterial. Ahora, ¿con qué se hace? Con YECA, tanto porque me va a disminuir la proteinuria y va a disminuir por lo tanto la progresión de la falla renal, como porque en general el tratamiento de la hipertensión en los diabéticos habíamos visto que era con YECA, ¿ya? De elección, es el fármaco de elección para el diabético. Ahora, ¿cuál es el objetivo de presión arterial? Recordemos, en general en los pacientes sanos y también en los pacientes diabéticos sin complicaciones, el objetivo es que la presión sea menor a 140/90, ese es el objetivo. Pero cuando ya tiene nefropatía, cuando ya tiene falla renal, ahí no importa si es que es inicial o establecida, en ese caso el objetivo es que sea menor a 130/85, ¿ya? Hablemos de la neuropatía. ¿Qué hay que saber de la neuropatía? Que hay distintos tipos y hay que conocer solamente sus clínicas, ¿ya? Porque el diagnóstico de las neuropatías es totalmente clínico. Primero tengo la neuropatía sensitiva, que se caracteriza por una afectación distal, muchas veces se refiere como en guante y calcetín, porque afecta las zonas distales de las manos y de los pies, ¿ya? Se dice que suele ser simétrica, habitualmente empieza en los pies, y lo que se altera es principalmente la sensibilidad de tipo vibratoria y la termalgésica. Dígase, no siente dolor, no siente bien la temperatura, termalgésica, ¿cierto? Y además la sensibilidad vibratoria se pierde, por eso habitualmente se examina con un diapasón, ¿ya? En cuanto a la neuropatía dolorosa, ¿ya? Se caracteriza por un dolor tipo neuropático, dígase un dolor de tipo urente, quemante, ¿cierto? Profundo, muchas veces con alodinia, hiperalgesia. Ahora, ¿qué es la alodinia? Alodinia es que un estímulo no doloroso, como por ejemplo el simple roce, produce dolor, este ardor, ¿ya? ¿Y qué es la hiperalgesia? Que un estímulo que es doloroso produce mayor dolor del que debería. Ejemplo, se pellizca al paciente y le duele mucho más de lo que le debió haber dolido, ¿ya? Y como cosa adicional es que empeore en las noches, pero lo fundamental es este dolor urente con alodinia, hiperalgesia, ¿ya? La amiotrófica se caracteriza por simplemente tener atrofia muscular, y acuérdense que es característica de los pacientes diabéticos que están muy descompensados, ¿ya? Aparte puede haber neuropatías por atrapamiento, que el clásico ejemplo es el túnel carpiano, que se asocia a diabetes, ¿cierto? Y también puede haber neuropatías de tipo craneales, como por ejemplo la parálisis del tercer par, que el nervio oculomotor o tercer nervio craneal es el más frecuentemente afectado por la diabetes, por si acaso, ¿ya? Vamos a ver el manejo específico de estas 4 neuropatías, que son las que hay que saber. En el caso de la sensitiva,
simplemente control metabólico, ya sea con hipoglicemiante o con insulina, por lo tanto no es obligatorio iniciar insulina, ¿ya? Lo que sí es obligatorio es cuidarle los pies, ¿ya? Evitar que haga una herida, que haga un pie diabético. Segundo lugar, para la neuropatía dolorosa aquí hay que iniciar insulina. No necesariamente insulina cristalina, uno puede dejar un esquema con insulinas lentas y rápidas, ¿ya? Más algún modulador del dolor, como por ejemplo los antidepresivos tricíclicos, la imipramina, la clomipramina. Ahora, junto con eso se pueden dejar otros medicamentos que modulan el dolor, como la gabapentina, la pregabalina y otros antidepresivos como la venlafaxina. Eso lo vamos a ver bien en neurología, pero por ahora quédense con que hay que darle insulina sí o sí y fármacos estabilizadores de la conducción nerviosa o fármacos moduladores del dolor, ¿ya? Para la amiotrófica hay que darle insulina. Acuérdense que la insulina es un anabólico y por lo tanto va a ayudar a que se recupere más rápido la masa muscular, ¿ya? Y las por atrapamiento siempre se estudian con una electromiografía y recuerden que en general terminan en cirugía, ¿ya? Ejemplo, el túnel carpiano se hace la cirugía de liberación cortando el retináculo flexor. Pero lo importante es, primero trate la diabetes, porque a veces estas neuropatías en contexto de una diabetes responden al tratamiento de la causa de base, ¿ya? O sea, si se trata la diabetes y no mejora, bueno, en ese caso va a haber que operarlo, ¿ya? Vamos muy brevemente a las vasculopatías, ¿ya? Recuérdense que la diabetes produce tanto afectaciones microvasculares, o sea, de los vasos más pequeños, como macrovasculares, ¿ya? Y esto en general lo que produce es un aumento del riesgo cardiovascular y las complicaciones pueden ser infarto, claudicación intermitente, estenosis carotidia, un aneurisma aórtico abdominal y afectación de cualquier arteria, ya se produce ateromatosis de las arterias en general, ¿ya? Eso es lo único que vamos a ver. O sea, en resumen, la diabetes también produce daño vascular y aumenta el riesgo cardiovascular en general. Adentrémonos al pie diabético, que está relacionado con lo anterior. Primero, ¿qué es un pie diabético? Así de simple, una herida en un pie de un paciente diabético. O sea, cualquier paciente diabético que tenga una herida en el pie ya se considera un pie diabético. ¿Por qué? Porque hay que atenderlo urgentemente porque tiene riesgo de terminar en amputación, ¿ya? La causa es multifactorial y en general uno dice que influyen principalmente tres cosas. Por un lado, la neuropatía, siente menos, le duele menos, tiene más como tendencia a hacer sería. En segundo lugar, la vasculopatía, ya hay menos irrigación, hay isquemia, eso altera la cicatrización. Y en tercer lugar, hay una inmunodepresión producida por la diabetes, lo cual aumenta el riesgo de infección, ¿ya? Ahora, el tratamiento hay que saberlo. En general, si hay una infección, se dan antibióticos. ¿Antibióticos de qué? Que cubran qué cosa? Que cubran todo, ¿ya? Que sean de amplio espectro, que cubran gram negativo, gram positivo y anaerobios, porque suele estar infectado con cualquiera de estos bichos. Ahora, el Staphylococcus aureus suele ser lo más frecuente junto con el Streptococcus pyogenes, pero eso es al principio. La verdad que lo importante es que cubra todo. Ejemplo, si va a quedar por vía oral, clindamicina más ciprofloxacino. La clindamicina cubre a los anaerobios y a los gram positivos, el ciprofloxacino cubre a los gram negativos y también le pega más o menos a algunos gram positivos. La otra opción es la ceftriaxona más cloxacilina más metronidazol o clindamicina, ceftriaxona para los gram negativos, ¿cierto? La cloxacilina para los gram positivos y el metronidazol o la clinda para los anaerobios, ¿ya? Además, una cirugía de revascularización, que eso se va a hacer cuando haya una insuficiencia arterial. Ya sé que hay una insuficiencia arterial importante, hay una úlcera arterial, en ese caso la cirugía de revascularización me va a ayudar mucho, ¿ya? Y eventualmente va a salvar a este pie. Y finalmente el manejo de la herida en sí, ¿ya? Y eso va a depender según la extensión en profundidad, qué tan profundo llega. Si es que solamente afecta la piel o el tejido subcutáneo, en ese caso me bastan las curaciones. Si es que en cambio ya va más profundo y empieza a afectar fascias o tendones, hay que hacer una cirugía de debridación, más los antibióticos obviamente. De hecho, recuerden que en ese caso estamos frente a una fasciitis necrotizante, ¿ya? Por lo tanto hay que hacer cirugía de revascularización, perdón, de debridación, ¿ya? Y finalmente, si ya llega hasta el hueso, si hay una osteomielitis, no queda más que hacer una amputación, ¿ya? Ahora, la regla para la amputación es la siguiente: solo amputar cuando se compromete el hueso, ¿ya? Y tratando de salvar la mayor parte de articulación que se pueda, en el sentido en que si me preguntan entre cortar arriba de la rodilla y debajo de la rodilla, idealmente debajo de la rodilla para mantener una articulación y por lo tanto movilidad con la prótesis, ¿ya? Ahora,
Recuérdense que la osteomielitis se puede ver en la radiografía como una lesión lítica, ¿cierto? O como, en el fondo, alguna alteración en la radiografía en sí, pero esto suele demorar mucho tiempo, suele demorar como 2 semanas en aparecer. Por eso es que de elección es la resonancia magnética nuclear, ¿ya? Eso es de elección para ver la osteomielitis. Ahora, si es que clínicamente yo veo la herida y veo el hueso y el hueso está supurando, el diagnóstico también se puede hacer con la pura clínica. O sea, en resumen, ¿cuándo amputo? Cuando tengo una osteomielitis. ¿Y cómo diagnostico la osteomielitis? Con la clínica cuando es evidente, con una radiografía cuando ha pasado bastante tiempo y con la resonancia magnética como examen de elección, ¿ya? Esas fueron las complicaciones crónicas, espero que hayan aprendido. Nos vemos en el próximo video.